de toda la cresta esta que... ese cabello que sale al padre. Valentín, ¿cómo está Valentín? Claro. A la Sans. Ah, Valentín, ¿eh? Vaya, pa. ¿Qué te cuela? Papá. Hola. Carupé. Hola, Irupé, decía. Hola, Irupé. Irupé. Tampoco a mí. ¿Y la primita? Con la ceba, Valentín, la primita, ¿eh? Sí. Un PCT. ¿Ya la tu conocés? ¿Sí? ¿Sí? Oh, tu japonave. Ah, bella. Qué calidad, ¿eh? Familia Rivero, aumenta por H, amigo. O cacuá, o vale aguaysa. Así que bueno, a Jalota o Cacuajá, Vego y Catupe. Un PCT. Bueno, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Un gusto verlos a todos nuevamente. Así que estamos en horario de comienzo de nuestra reunión. Así que la congregación Rosario Guaraní, OMEPM de Tuizama y TI Interovea, para esta reunión que vamos a tener en el día de hoy. Pero, Oñe Peruta de forma neporaba, Yapurajeita Purajei número 9, que está basado en el Salmos 97, el primer versículo. Ñanderú, ñane goberná. Así que vamos a entonar el cántico todos juntos. Orerú, Ñandeyara, Areneva y Bágape, Guaitereico, Carupe, y Catujaguere, Ñaimeco, Atipe. Taikuapora, que vamos a ser enseñados por ti, y que eso es muy valioso, que es algo que necesitamos muchísimo, más teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En los últimos días de este sistema. Upébare los Yerurén de Espíritu Santo, para que todas las cosas que hoy podamos escuchar, que los hermanos que van a participar, lo puedan hacer de la mejor manera, que nosotros desde el auditorio podamos estar atentos, recibir toda esta enseñanza, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y también poder ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Sabemos que todo lo que tú nos enseñas siempre es para nuestro beneficio. Aveiro, Yeruré, perdóname si cometimos algún error o alguna falta como seres humanos imperfectos que somos,
que la puedas pasar por alto por medio de tu bondad. También pedimos por nuestros hermanos que están pasando dificultades, especialmente por su salud, sus enfermedades, que lo ayude y fortalezcas en todas las cosas necesarias. Dejamos esta reunión en tus manos y cada vez que te oramos lo hacemos a través de Cristo Jesús. Y en su nombre te decimos. Bien, hoy vamos a tener una linda reunión. ¿Por qué decimos esto, no? En primer lugar, mire lo que se va a tratar. Mabapa per rey ne gobernaba, ¿no? ¿Por qué querían un rey? ¿Cómo les fue? Así que vamos a ver, estar atentos. Vamos a tener los temas estudiantiles, la lectura. Tendremos un videíto para ver en las necesidades locales. Después mire qué lindo. Ya sepan de precursorado auxiliar más Otera Bripe. Así que vamos a estar atentos cómo podemos hacer para participar en el precursorado. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la reunión con el primer tema, que dijimos que era Mabapa per rey ne gobernaba. Esto estará a cargo del hermano Ubaldo Gómez. Achepa es importante por andú, porque ya hay ni meja tiempo y tu uape, hasta antes y que tú ya pensaba con ambas Mabapa per rey ne gobernaba. Vaya para con tema que debe. Bueno, el primer tema es ella debe un israelita joven hasta Aujerure Jehová, pero oye nombra a su fuera el rey humano. Vaya para y con israelita joven hasta. Bueno, ya examina el texto como ni puno vayan debe a primera de Samuel 8, 4 y 5. Aunque ya estaba ahí el resultado. Pa oye justo becuera joven atano. Pese muy nomina ya esa, pensáramos primera de Samuel 8, 4 y 5. Hey pesa. Tiempo iré entero mi cuimba e uma cama Israel, oñimba tuja jo Samuel en dape, rama. Hay cuera hey Samuel. De ningo, ya de tu chama ha de la cuera catu, 12 irine, upebare. Lo hipota renombra orebe petin rey ore gobernaja entero umi otro teta ore cojas. Cuaco parte de ya se llama Moutilaopa con a israelita oyesareco amba erepa. Y cua haisa hayepa Jehová imba epona que y pueblo anti a bueno Egipto o hoy cojawi esclavoramos. Opere peña en el tema de reunión ahí metemos hasta 400 años en Hawaii, Egipto. Jamás de 800 años ya de Yara o ya poja huepe compromiso Abraham. Ako an mira el hito hipotape de rey humano por escoger un otro. Cuapo es Shaukama ya debe de que un israelita hoy cuadra mochepe de compromiso Jehová ya para que Abraham o asama 400 años no es agua era Egipto por hoy coja bien esclavo ahora. Jamba eo ya por igual. Bueno. Por escoger un otro tetaje y hoy. O yerureo upeba añente jape o rechazar y Jehová y gobernar. Cuape peteudo ya estaba cuevo ya cama ya debe añete jape o va ataja un Israel. Porque Jehová que tamba hemos ya por ese jape fuera y ponaba. How paisonte jacueramba epa ofensa. Oye sareco un intentan fuera oreco. Va erepa. Hoy coarupi la Jehová o prometeba que Abraham Jacob Abe Jacob como no botaitero guareje iba el cuerpo tenía profecía o chaucaba upeichaja. Jehová voy oñi eva el cuerpo upetemare del pueblo o senire Egipto. Así que con la lista de cope tiene base de Jehová promesa pero paicharonte oye sareco
o mi gobernante humano. Vai para Yanembo, Ñandebe con tiempo, Achepa ya sabe y que tamba ella tu uva. Pero, daya yo wasei con a israelita. Yandeye kwa pona, daya shaira moje pe Jehová y promesa cuera, vai se te pone cumplijina ñane tiempo. De otra parte, mi israelita, doy pota veima Jehová y reina. Hoy potaje cuay peten rey y catúa pe ojecha. Ya esa estaba pea, hoy putemos pa supercuera. Ojecha, rupipe y gobernante cuera. Habe y ñande guape por rechazar hoy Jehová pe. Ya esa mi coana, primera de Samuel, el capítulo 8 y versículo 7 a 8. A ver. A Jehová y supe. Ella po la oyerureba y cuay. Baja ningún debe lande rechazada. Sheningo o pueblo rey. Ha sebe la se rechazaba y cuay. Ahora ningún onsen vive Egipto y shembote ha o serví un otro Dios. Ha o seguin de pecha y Ako anga o Japón de la misma cosa. Ya esa haisha coape Jehová y pone y traí Samuel. Echa po supercuera la oyerureba. O sea que como que una vez Samuel de quien da hija su pela o rechazaba, sino Jehová pe voy. O ver y sheningo con a pueblo rey. O pecháramos ya esa pona 20 más. Ahí se te bañe de jape con a israelita joven anta. O pecháramos ahí Samuel mumbe uri de Jehová pe upe y coba cueja ombo jovai. Pretexto ya le llaman a cueja. Echa poca tú a escuela hoy pota. Nande vienen porque sevente da se pota vejicuay y reiran. Pecha Jehová hoy shauka upete tan porque su peboy. Baja e Samuel. Upepe profeta o avisado mira el guape. O pagata jajicuay upe o yerureba escuere. Pero ja escuela doy qua 6 madre. Como añete 20 mañana debe joba ataja añete jape. Manavendo y coi roi potao rugisha wasuna. Upecha on Jehová hoy por abo supercuera petein burugisha haoyerure Samuel be onojejawa iñaka oñojejawa iñaka ari aceite. A Samuel y en el duque vape yepiron guacha. Cuabe ya se llama upecha ramo. Jehová o permití supercuera oñe nombrar supercuera la rey al cuera hoy potaba. Pero ya sabéis la consecuencia. Pero Jehová y Samuel echa poca tu supercuera la oyerureba. A ver, otra parte de ella debe Jehová o avisa pona supercuera. Va el problema para el cota o gobernar una supercuera pete el rey humano. Ya llevamos que también ñande con ñande tiempo. Ya muy super umino no conocía a Jehová pe madre pa oreco esperanza. El gobernante humano. Hamba eba hoja sajina mi gente con el gobernante humano o wipe. Achepa dos hasa pona hina jeta y tere hendar. Lukua haisha o intenta y guerra ba. Haumisha. Upesono ya es amigo en otro texto o shaukaban de la consecuencia o Yehua o mi israelita pe no iñe en endui Jaguere Jehová. Con ella chata primera de Samuel 8, y versículo 9. Hey pecha. Upecha la moyepe o hendú la je iba y cue. Pero o mumbe u vaina supercuera per rey o recotaja derecho o si o supercuera jetamba. Pecha.
Pecháramos Samuel Lupibe, ya llama, ella o avisamos su escuela. Oye, me da su escuela la Oyerureba, el gobernante era el rey humano. Pero por el cotaja de derechos y aricuera, o sigivo su escuela, que tamba. Umimba eoikoa uperire, o ella oka añeteja, la Jehová iba a su escuela. Que está problema Werumi Wipora o gobernaba Peteta Israel. Ha coite umi rey nañe en enduiba Jehová. Yeikua Haisha ñane tiempo de ni petei gobernante nañe en endui Jehová. Habéis Yeikua pona de que Jacuera o jura Hañan de Yarare o tomado pe gobierno. Pero o Yapopa Jicuay ñane Yarare en Bipota. La UPC. O para ella ecuave y con a gobernante, da y catuyare con esperanza eso. A por no ya yo guau mi israelita pe, donde ya ecuave pona de que Jehová ara, como hayan de mensaje, a o sea cañan de pe tiempo ya coja, a da ya shaira mo jepe supe, catu ya yerovia de que o cumplita ja o mimba o promete bañando. A medida que Giannico hará bajar esa pona y yetu ojo, pero ñande daya yo wasei o israelita. Dai katui ñane no va a porque ya pona Jehová promesa catu teoñe cumplita jaupe vare ya seguí que na ya yesare comeme Jehová promesa fuera. Muy bien, Aguille Waldo, por ahí traí de parte, como es acá, de forma neporaba, ¿no? Cuál fue el proceder de los israelitas y lamentablemente no tuvieron una buena elección y nos deja una gran enseñanza, como vos dijiste, ¿no? No seguir el ejemplo de ellos, confiar en las promesas de Jehová. Muchísimas gracias, Waldo, excelente tu participación. Coaga ya seguita con Oro Cuí o Iba la Biblia, Pen. Bien, y capturamos, por favor, pedir lector para el 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Ah, perdón, ahí pudo entrar Jorge, entonces seguimos con... Jorge, ¿vos podés seguir? Va a empezar directamente, ya empezás, ahí te vi que pudiste entrar. Sí. Bueno. Gracias, Mario. Sí. Listo. Gracias, Jorge, a vos. Muy bien. Bienvenidos a la parte tan linda, ¿no? Que nos permite compartir los puntos que hemos encontrado. Así que, como anunció Mario, vamos a leer 1 Samuel 7:3. Le pedimos que levanten la mano virtual, así los vivos, familia, ríos, por favor. Ha Samuel y realista. Primera mo pe nyimon ye Jehová depende pueda te vive pepe ahora depende ye actores estatua afuera. Jehová ni usted pe adoraban a perservían su perserví su pepe en el corazón usted vive ani pe dudar ni mishimi upeisha hae pende salvata o mi filisteos. Gracias, Rafael. La pregunta para este tema es, Ojeyaukajaya contexto, ¿va cambio para Oyapoba y la PTI persona o ni arrepentiva? Acá figura Congregación Guaraní Rosario Guá, con la mano levantada. Gracias, Jorge. María Alviso. Sí. Ah, muy bien. Pedís persona oicosero testigo de Jehová, o decidir plaitehuibe o cambiar primero. Jaupei ya se bautiza, ¿no? Abeí o aceptar Cristo Jesús ejemplo, ¿no? Jabeí o ya religión yapu, ya 1 de Samuel 7:3, ¿no? Ja oñepurú o cumpliñan de la ley, ja o adorar Jehová pe añoite. Gracias, Mante, María. Gente.
Muy bien, ahora la otra parte, pregunta, ¿no? Baishagua, oro cuipare, topan, de lectura pene putuboa, de pejagua, geovape, y de provechotaban debe predicación, amboen baepe. Fernando o Mirta. Bueno, yo encontré oro curí en el capítulo 7, en el versículo, por ejemplo, 7, cuando el pueblo de Israel estaba en Mizpah, ya habían llevado el arca, la habían sacado de este lugar, ¿verdad? Y luego allí dice que Samuel ofrece un sacrificio que es ofrece un cordero, ¿verdad? Y luego en el versículo 17 dice que en Ramá construye un altar de Jehová. Sin embargo, la ley, en Deuteronomio capítulo 12, versículos 13 y 14, Jehová les advertía de que ellos no tenían que hacer sacrificios en otro lugar que no fuese el que Jehová les estaba diciendo, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué lo hizo en este caso Samuel en esta ocasión? ¿Estaría desobedeciendo esta orden que Jehová había dado en su ley? Bueno, para nada. Samuel estaba siendo representante de Jehová y estaba teniendo todavía la aprobación de Jehová, por eso él pudo cumplir en esa ocasión ese sacrificio y levantar el altar. Jorge, ¿o no? Sí. Bueno, gracias. Llega está 1 de Samuel 8:5. Samuel y por el pedido del pueblo de que les diera un rey. En 1 de Samuel 8:5, Gei. Entero, 8:5 Gei. Roipotá renombra Orebe Petei rey, Ore goberna Jaguá. Pero en Bojapí Bese, Jehová le dijo a Samuel que les hiciera caso. Y yo rescato de este texto, de este suceso, que Samuel no se amargó, ni guardó resentimiento a su sustituto. Cuando Jehová lo manda que ungiera a Saúl, Samuel obedeció de buena gana y por amor. Y esto es así en el día de hoy, cuando siguen el ejemplo porá de Samuel, los ancianos que tratan con bondad y paciencia a los que capacitan. Nunca los ven como competidores, sino como hombres valiosos para el trabajo en la congregación. Ahí está, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Por favor, ante la mano virtual, hasta ahora no veo ninguna más. Ahora, familia Gómez. Sí, primera de Samuel 7:3 Pecuri es Samuel o Jeshauca, Heiu mi israelita pemba cambio pa yapoana, o llamara Jaico y mi Dios extranjero oranga, Jadeu mi estatua afuera. Jajeiko servir para Jaico y Jehová pe ipu aite vive. Javei y avei que no dudai van a Jaico y ni mishimi, Jehová o salvata Jashupe fuera. Ni andebe avei a tiempo pendaña de puamo coimana, ya hasaya bepete imba ella tu uare siempre ya confiaban a Jehová de Jaeo y tajañen de quere. Muy bien, muchas gracias, Gladys. Excelente. ¿Alguien más? Acuérdense de levantar la mano virtual. Familia Amado. Y siguiendo lo que decía Gladys, vuelve a ver, y curioso, ya es Shaucama, ¿no? O sea que o serviceba vive como discípulo Jesús, o es Shaucama mío ya pobre, a un mije iba de cosejayo y discípulo. Así que el cambio perpio llegó a ¿no? Upea importante tereí. Gracias, Ani. Excelente. Familia Caballero. Capítulo 8, versículo 6, se gusta porque Oyucamba Echapa, ante una situación difícil, Samuel enseguida oñembo es Jehová, porque primeramente el pueblo lo reclama por el hecho de que sus hijos no seguían sus pasos. Una situación difícil como padre. Era una persona con autoridad, influyente, tenía el poder necesario para hacer las cosas, pero a pesar de eso, ante esta petición, Samuel enseguida, si bien el relato dice, no gustáis te supe cuál la
Israelita Yuraco de su cuera, se sintió disgustado, y enseguida le oró a Jehová para buscar su guía ante este problema y ante esta situación difícil. Nos enseña esto que ante cualquier situación difícil que nos toca afrontar, orar a Jehová y recurrir a Él, demostramos que necesitamos su ayuda y estamos acudiendo a Él por ayuda para poder controlar tal vez nuestro temperamento, para no reaccionar de manera mala y poder afrontar las cosas de la manera más apropiada posible ante cualquier situación difícil que nos toque vivir. Parece usted con texto. Excelente, Fabián. Muchas gracias por compartirlo. Qué bueno. Muy bien. Lilia Moreira, por favor. Gracias. Hape capítulo 6, versículo 6. Ella veí que Peyapomana oye Eva PM y Ayepa. Hape hace sembo es Jehová, que Jehová siempre oyerureña debe Ayepa mi vaya Yapomana Ayepa. Pero peaco versículo pea veí Ayepa. Na ilo yerurente bañan debe Ayapoma Peisa tal cosa a Peisa, sino que ella veían debe anipe yuga faraón jaomi egipcio pe. Ha ecuera oñemos ataba eque upebare Israel ya lo castiga su pecuera. Así que ya esa ponas lleva Jehová va esa pa y bueno ha ñandera iscuetrei porque ha importante ñandere ñerendu supe y catus amaisa ojo pona ñandere ñandere coepe. Hapea se emboe Jehová y que jaeja hati persona titúa ñandere iscuetre iba hoy potaba ojo pona ñandere. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Familia Elviso, ¿puede ser? Sí, Jorge. Se gusta Samuel capítulo 7 y por ahí creíste versículo 3. O Shauka, pues un punto muy importante, Samuel iba a un israelita, pejate, pues pe servicio va pe año y te. Ha pene corazón muy te huye, a ni pe duda ni mi upeisa a de salvata. Así que pe hacer se voy a ver, imba echa pa con a tiempo, el pe, ya tuvo situación ya sabajina, o su caña de anija, guaya con ninguna dora ni mi duda ni mi entonces pe su caña de ha en el momento ya quiero viajar más que vale ha emantica tu años de salvata ha situación ya sabes. Muy bien, Rito, muchas gracias, excelente compartirlo. Quedaría un comentario más, si alguien desea hacerlo, por favor levante la mano virtual. Si no, dejamos que el hermano Mario continúe con la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, y por ahí tenéis de parte. También agradecemos a los hermanos que participaron con sus variados y muy lindos comentarios. Coaga ya seguita con la lectura bíblica. Esta semana teníamos primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 14. Vamos a escuchar al hermano Valentín Rivero. Upemaro, umigento y coba kirip, Jeraimpe, o hubo huelja Jehová arca abinada dorogape, o iba a ser rope. Jaja, el cuero y por aboita ira de azarpe, uñatende jawa Jehová arcale. Upei o Hasama 20 años, o llegó el Jahwe, ñande yara arca Kiriat Jeraimpe, jaumi israelita oñe puru, oñe moawi yegu Jehovare. A Samuel jeiu mi israelita pe. Hoy pegamos pe ñe moawi yegu Jehovare pende puaite vive. Peipe ahora pende a putewi umi Dios extranjero langa. Ha astoret estatua afuera. Jehová año y te pe adorámara. Pe servicio pepe ne corazón puteite hueve. Ani pe duda ni mishimi. Upeisha ha pende salvata umi filisteowi. Upe maro umi israelita o jundipa umi baal ha astoret estatua afuera. Ha o servicio va pe año y te. Upei Samuel y unos cuantos cuimbaepe. Pembratu entero Israel pe mispape. Jaupepe sheañin boeta Jehovape pende de jejape. Upemaro mi israelita oñembratu mispape. O jeshaukaja wajikwei oñembrasu. Upediape do uimba ebete. Ahí oñoje uposowi ha oñoje Jehová no depe. Haje ijikwei. Orero peca Jehová contra.
A Samuel o serví de juez umi israelita pe mis pape. Umi filisteo oikuavo haekuera oñembuatyha mis pape. Umi gobernante filisteo ojo desafia chupecuera oñoraino hag̃ua. Umi israelita oikuavo upéva opyta okyhyjeterei. Upémarõ umi israelita he'i Samuelpe: por favor, seguí que nañembo'e Ñandejára Jehovápe ñanepytyvõ hag̃ua. Ejeruréna chupe ta ñande salvami umi filisteogui. Upéi Samuel ojagarra peteĩ ovechara'y, ojuka ha ome'ẽ ofrenda ojehapypaiteváramo Jehovápe. Samuel ojerure asy Jehovápe oipytyvõ hag̃ua Israelpe, ha Jehová ohendu iñembo'e. Samuel ojapo ajápe ofrenda ojehapýva umi filisteo ou oñorairõ hag̃ua Israel ndive. Pero Jehová oipytyvõ umi israelítape ogana hag̃ua, oñepyrũ osunu hatãiterei, ha sarambi ojapu umi filisteore ha operde hikuái. Upémarõ umi israelita osẽ Mispágui ha omuña umi filisteope. Ohundi ohóvo chupekuéra og̃uahẽmeve Bet-kar Surgotu. Ha Samuel ojagarra peteĩ ita ha omoĩ Mispápe ha Jesana mbytépe. Ha'e ombohéra upe monumentope Ebenezer ha he'i: Jehová ko'ág̃a ñanepytyvõjeýma ymaguareicha. Péicha umi filisteo opyta Israel povýpe ha ha'ekuéra ndojagarravéi Israel territorio. Samuel oikove aja Jehová osẽ'i ocastiga umi filisteope. Ha umi filisteo ome'ẽjey Israelpe umi ciudad oipe'ávakue chugui. Péicha Israel orecuperajey territorio Ekrón guive Gatpeve. Ha Israel oiko py'aguapýpe umi amorreo ndive. Muy bien, excelente, Getawi de Valentín. Realmente estaba haciendo un reemplazo de último momento, ¿no? Así que, bueno, igualmente comentamos un poco la lección 2 que nos va a ayudar mucho a todos nosotros, ¿no? Eñe Mungetaraguaya, Endera Pillandi. Vaepa Heise, Dajasui, Vaera, Oñentendeja, Womimba, Vae Erebaja, Reñe Vaera, Reñe Mungetaraguaya, otro ndi. Aveir Reñe Vaeram de Puyategui. ¿Cómo se logra esto, no? Dice, Eñemboeja, ella prepara por Vaeram, ¿no? Algo que seguramente habrá hecho Valentín, ¿no? Todos tenemos que hacer cada vez que tenemos parto, cada vez que tenemos un tema, lo que sea, o para participar en la predicación. Eñemboe, ella prepara por Vaeram. ¿Y cómo sería, no? En caso de leer la Biblia, note lo que dice. El ella ve la Biblia tera PTI publicación, Eñeja Vaera, entender por ahí Catuja Guaisa, relee Siridipe. El ella ve PTI personas que iba a cue, Eñeja Ejeshaucan Baisapa, Oñeñandura pe persona. Pero ani re exageráis terei. Y notábamos, ¿no? Como trabajó mucho en esto Valentín en la lectura cuando los israelitas le pedían a Jehová, ¿no? Que los salvara de los filisteos. ¿Cómo lo expresó? Con qué tranquilidad, ¿no? Sí, así que Eñen de Puyaiteguibe, podríamos decir. Así que muchísimas gracias por tu participación, Valentín. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con la primera conversación. Esta va a estar a cargo de la hermana Silvia Riveros con su ayudante Ani. Las escuchamos. Hola, Maisha Pa, Sherera Silvia, ¿ande? Hola, Maisha Pa, Sherera Silvia, ¿ande? Hola, llega tu Ani. Ani, güey, tereña tendré a güey, pues te digan los enoijina la gente pejaro, ya porque te ir por andu. Con toda la situación ya estaba, na, ya tu uva. Oye, pues a poco mañana ya arañandere, va a pandere. Llega donde ajá, te cuando ya pueda probar y bañandere, están va ahí ya saco angarubi. Oye, pona, esta gente o pensando, pensa hay. Pero ñambo vaya guaco ñane por andu. Al SMIN debe pedir textos a Eva Mateo 29 al 31. Y moco engorrió no ni vende PTI, monedas, ayeterei o valevare. Ayepa. Upe llamo, yepe, ni PTI gorrión no hay upe penderu o iba vagape.
Hoy cuando upecha veí mi penea canangüe yepe jaeo con tapa. Upe vale anipe pecuye peningo pevale vegeta gorrión. Según cotesto ya le voy pues va a heña de yara umi gorrión umi guiraire. Maena, hei peteĩ gorriondo aiha yvýpe ñanderu yvágape oĩva ohecha'ỹre oikuaa'ỹre. Avei ohechauka pe versículo 30 pe que oikuaapaha ñane akarangue che ndaikatúikuri péicha pensar porque ndaleíva ko'áko parte. Pero añeme'ẽ en cuenta ko'ág̃a ojepy'apyha ñandeikuaaporãitereiha ñande creador. Sí, upeichaite Jehová ñanderaihueterei ha ñandeikuaaporãiterei vóri. Upéare le permitire Moshe a enviasemin debe peteĩ lim de WhatsApp upive. Kuápe ko peteĩ revista o ñevéva ko tema. Upéicha perheivoi ojepy'apúpa ñandejára ñanderehe. Bueno, enviákatu chéve avy'aitéta levévo hesegua. Harale parire ikatu pero henoijey ña contesta hag̃ua ko otro kurando. Mba'éichapa ñandejára ñandepytyvõ ñande pu'aka hag̃ua ñande problema kuérare. Chere noijey katu roha'ãrõta. Gracias, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Ani también. Por ahí traí esta parte de la primera conversación. Y la hermana Silvia también trabajaba en la lección 12, Eñeem Boraijupe, ¿no? Baepa Geise, Eñe Baerán de Puyaitegue, Ja Ejeshauka, Resepui Apuija, Umi Nerendúbare. ¿Cómo podemos lograr esto? Algo que seguramente trabajó mucho Silvia pensando en este tema. Pensaba era Umi Nerendúbare. Preparar Jaguane corazón, empezaba era bae problema pa Umbojoba y Gino Umi Nerenduba, Ja Eñeja, ni imaginan Baishapa o Ñeñandú Jicuay. Así que veíamos, ¿no? Con qué, podríamos decir, con qué calidez emotiva hablaba Silvia cuando estaba predicando, ¿no? Realmente llamaba la atención. Así que agradecemos muchísimo por su esfuerzo, por presentarse en esta parte de la escuela. Así que, bueno, haga ya seguita con la revisita. Esto va a estar a cargo de la hermana Mariela González, con su ama de casa, la hermana Mirta González. Las escuchamos. Hola Mirta, Baisha de Ime, Aya yo topa ye Jawere, ya curipete por anduña mojo Baijawa. Baisha pa ñande yara ñane putubo, ñande puaca Jawa, ñane problema cuerare. Depa va pare pensar. Hola Mariela, ye mandó a upeba, pero ye a pensar que ayerovia que ñandeyara añoite y catú yepitipo. Añate upeba Mirta. De cuapico la Biblia o hechauca por amba, ella pañan de yara ñane putubo. Ere copan en nivel de Biblia. Y catú pare lee Jeremías 29:11. ¿Catú pare acá? Sí, Pepe Hei. Jehová Hei, ye aikuapora, baepa, ayapota, penderejejape, ameeta PM, peaguapuja, dagüero rumoai, pendeari, en baebe y baiba, peisha, perecota, esperanza, ja, penerarota, getan baepora. Hoy pona. Va a aprender a entender contexto de Mirta. Gracias, Mante. Ape, ya entendé añe PTI esperanza, pero lleve guará y yetu peba, porque llega mantener me envicuera jan, dajaei fácil, adema da hipotá y trabajo. Dele topa y trabajo, sí, yetu Mirta. Pero a esa ocasión debe PTI, y Catuña ne consola. A Mondotan debe PTI enlace. ¿No que ye? Sí.
Oguajema ¿Qué penlase pe lección 2, pe párrafo 1? ¿Y catú para leer? Baishagua esperanza omen debe la Biblia. La Biblia ningún dajai jeiva baerepa oí jetaite problema común dope, sino omonbeua beiñan debe umiva coeroitema o pataja. Jeibo y catu, peisha, perecota, esperanza ja, penerarota, jetamba epora. Yaikuabo coa promesa, por aiteba, ni apitibó, ni ambojobai jagua, ni ane problema cuera, ni anepitibó jagua, ja, yavidad jagua, para siempre. Gracias, Mante Mirta. Desde ya para Mirta, ¿apegei que mi problema es temporal? Sí, o guajema perdón, sí, aleu peba, pero jeta veces dai fácil más, ahora que dai por y trabajo seguro, pero ye mo quiere hija esperanza y catuja huella, ye nemenbicuera hoy porá. Ayepa upe ishaite Mirta. Upe varepe esperanza o me eva la Biblia, oye jeshabope. Oyo guape luz, oye jeshaba o papete y túnel. El cuavo cueno y tema y catutaja, ya a opa araguana. Ne putebota ne positivo, ya a jawa ara. Upe vare, lo invitase que tu hawaisha shemoiru, ñane reunión cuera. Que hawa. Peisha de jatare ata, nemo kune uta. Va a pandere. A mondo tandre penlase que hawa. Viernes a las 19 horas. Va a pandere pensar. Hoy Marojarota penlase. Muy bien, muchísimas gracias Mariela, muchísimas gracias Mirta, y por ahí te leí de parte en la escuela. Y bueno, Mariela también trabajaba en un punto en la lección número 18. En Boepeteín Bae y Puajuba, ¿no? Bae Pajeise. Hemos pensado era un miner en Dubape o para ir en de partes caecuera, o ñandúa era o aprendeja Boepeteín Bae y Puajuba. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, Erecoba era en cuenta, Bae Pa y Cuama Boí un miner en Duba, en Yeja, Aniejawa, en Mondaducha, Ente, Umimbae, o Chema Baekue Boí Supecuera. Upe Barangüe, e Putibo un miner en Dubape, o aprendeja Guapeteín Bae y Puajuba, Upe Temawi. Y bueno, realmente le dejó una enseñanza nueva, ¿no? De acuerdo a lo que decía el texto, ¿no? Que tenía una nueva esperanza para todos en un futuro muy cercano. Así que bueno, muy bien, muchísimas gracias Mariela y muchísimas gracias Mirta por su participación. Coaga ya seguita con el estudio bíblico. Esto va a estar a cargo de la hermana Ana Infran y con la participación de Cecilia Benítez también. Las escuchamos. Sí, cuando ñamo Juan Jaguaña de estudio, Yayapota per resumen, a per repaso. Va pues niñan debe per resumen. Historia, mi científico descubriba, mi profecía, o Chaucaica tujaya yerovia la Biblia. Y por a Ceci. Jacoanga Yayapota umi 3 por andú, en Bubañan debe. Por andú 1 GI. Cierto para la Biblia GIva, tera pa cuento reinte. La Biblia aseguraña debe, umimba iba pupe, cierto guameme. Upe yete, ja, y catupaña comprobá upeba. Sí. Porque debe que está historiador, arqueólogo, o comparaba ciertos datos, o me eva la Biblia. Por ejemplo, mi fecha, personas, al lugar. Añete, sí. Umimba iba a la Biblia. Cierto jaja y catuya yero viaje C. Por andú 2 GI. Va tema científico repa oñe a veí la Biblia. Añamo Joba y Jahuacoa, ya leeta Job 26:7. Le sepa. Sí, areco apaleta ñande. Ñande yara hoy pusope ubaga, dai porijago tomba ede. Jaeo mosaingope ubu, baede ari. Peishaite, Jamba y catuya por andú 2 entonces. Ja la Biblia uma guarema, jauge chaucaña debe que coibu, no ñesaingo y jaen baede ari. Peishaite, sí. Yepe la gente allá, o bueno, había otra cosa,
La Biblia joyauca de forma clara y simple temas de ciencia. ¿Nemanduapa otro tema científico o mencionaba la Biblia? Bueno, no hay por y problema. Entonces, Catuya leeta Job 36, 27 y 28. Ñande yara ojupi uvaga pe umi ipajape pe uwi oiko ama haneblina. Upei umi araiwi joa umi ha umiva ombolcueco ubu. Oye, Ceci, va para entender el contexto. Japea contexto moñeña de este ciclo del agua. Jamba ella pa omba pope. Exacto, Ceci. Iba con publicación, da muy tente un científico o descubrí el ciclo del agua, pero la Biblia, umawi bema o ñema cotema. Entonces, si Catuya es que la Biblia ando ya doy o ya ve la ciencia. Última por andú, Ceci. De pere la Biblia y Catuja o predecí un mimba oicotaba, va ere para pensar peilla. Sí, y Catú, porque hoy parte de la Biblia o predeciva de que Babilonia oñe jundita ha peisha ite oiko, ha oñe cumplí paite. Peisha ite, Ceci. ¿Oipa alguna promesa oñe cumpliña en el tiempo, pe? Sí, oí. Peisha ite. Bueno, upea ya topata en Mateo 24, 6 a 7. Aleta ñandera. Pepe henduta y coja guerra que está gendarupi, pero ani peñemondui con amba oikova era bointe. Upeicharo yepe daja emo ay weterei pefim. Peteis país o puata otros países. Ha umi gobierno o puato yoje. Abeio ita ñembajui ha ururui. Ape ha pepe. Aguille, sí. Oñe cumplipa con angajina con amba, Sí, oñe cumplí porque ya haisha oñe guerra o paru pijina. Upeisha itese, si añetete. Mi bae oikoma con anga o jeshauka que mi profecía oñe cumplija. Bien, Ceci, bueno, último, bae pajeñan debe pe cuadrado meta. Upepe iñan debe reyero diabeja o la Biblia je ibare. Es ya pequeño artículo o iba pe sección jerabape e investigar jaua. Aguille, sí. Bueno, y por apeilla, erejelláramos alguno donde gustaba, la semana próxima, ya comentata, uper, eva ecue, orejellaba ecue. Había hoy otro espacio, upepe y catuña muy otra meta, upeas a que y catuña repasa, profecía de Isaías, a Babilonia destrucción. Va para pensar, ¿le gusta, pa? Sí, la verdad que últimamente se ve. Muy bien, muchísimas gracias Anita, muchísimas gracias Cecilia también por su participación, un lindo estudio. Estaban finalizando, haciendo el repaso, la verdad que excelente como lo hicieron. Y bueno, un poco era trabajando en la lección 20. Hemos jugado por A, umimba ereba, va pa GC. Hemos jugado jagual ereba, hemos cure iba era un miner en dubape, ontendeja o yapoja va umimba o aprendeba ecue. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, dice, purumi va ni importante eba ereba ecue, hemos jugado jaguán de parte. Upeará, de mandó yo iba PT mareja, repetí un memba importante va, rembo eba ecue. Y catúa veí el puru otra palabra, de Yapó Jaguapeba. Bueno, y lo veíamos, ¿no? A lo largo de todo el estudio, cómo iban repasando, cómo hacía ver realmente las partes prácticas de lo que habían estudiado. Así que hemos curei un miner en Dúbape, también vimos cómo lo podía lograr Anita, cómo la motivaba ahora para un próximo estudio, a seguir preparándose. Así que muchísimas gracias, hermanas, también por su participación. Excelente. Bien, Coaga, ya seguita con la siguiente reunión, pero antes vamos a entonar un cántico, Purajei número 28, Yaiko Jehová Amigoramo, basado en el Salmo 15. Salmo 15.
Bien, ¿alguna vez vio algún video de las buenas noticias según Jesús? Bueno, vamos a ver cómo es esto. Esto va a estar a cargo del hermano Irrito Alviso. Gracias, Mario. Sí, muy bien, hermanos. Así que justamente hoy anuncias a Huaychama con los hermanos fuera del cuerpo gobernante, entero mío va a o seguido va a apoyar con pandemia allá. Allá ya también se hay tepa on va a apoyar, toda la mano ya poa, ya poa con video. Ya se mita pe video, pues ya con el cartón va a compartir un punto muy importante ya desatado. Romón Beuse ojo por interés a GCP Construcción Oyeyapova Australasia sucursalpe. Upepo grabata pe serie Jesucristo era enviasacue completo ite. Oyapo unos cuantos meses pe ciudad de Sydney pe oyeyapo jahue cuarentena por 100 días. Porque pe delta pe terei sanambicuri. Upevare mi hermano de Icatube y curión va a pope construcción pe. Upecha no yepeja ecuera oñeja a oyapo la Icatumiba wibe. Pe comité de enseñanza o prepara PT informe o jeshaucaban ba ella pa Jehová bendecí pe trabajo ya po mi hermano co pandemia pa ume. Ya jeshamina. Oñe por un bobe mi pe cuarentena co ciudad pe. Ojo pone treicuri jeseu mi trabajo. Por ejemplo, oñe va apoye yo pucuri pe edificio de residencia 5 pe. Hape edificio de oficina 5 katu terminación pe maoikuri. Mi hermano o termina inte maoikuri. Se mandó amba esa pa primero na pe fondo pe parejo vumante lo yecuaba. Pero pe imbewe katu pe o cambiamos ho la pinta. Haupe aje iseu mi hermano o terminama ho mi pare. Haikura hetamba apokuri mi pare o yo guajanwa mi uma guarepe. Luego hay tres curiros de sábado, va esa pa ojo pona curijese la trabajo. Pe gobierno moino guaré unas cuantas prohibición pe pandemia causare. Pues pona roya poma ante unos cuantos cambios. Upe domingo pues harebe 60 hermanos hermanas rupi. Ya oíma pe oficina de construcción renondepe. Hakuera oja anu curiu mi instrucción puaju hoy cuajanwa va ella pa oyapota la trabajo upe wibe. Mi hermano ningo ikren eterei yo guera japona. Oño amigo ite voy hikwe. Hay gusto y treillas esa upeva. Ore mandu acurila he ibare Efesios capítulo 5, versículo 16 a 17. Upepe ningo apóstol Pablo, omokene mi Efeso guape, oñeja amba y teamua hoy purupona y tiempo. Jaorero seguisea ve upe consejo. Pero amba epa la icatúa curiro yapo upeana. Bueno, por ejemplo, unos cuantos voluntarios de construcción, ojo curio y putumo betelpe. Habei, co cuarentena allá, lo aprovecha co oportunidad, lo me dejan una capacitación mi hermano pe. Haupe charupi y catupurube majicueco anga. Por ejemplo, co anga mi superintendente hoy co aponabema va ella pa organizar manape trabajo. Habei yo entender que es importante tri hape seguridad pe lugar de trabajo pe. Hape equipo de diseño catu o aprovecha paitela y tiempo o seguijan a la trabajo. Pe equipo de diseño peningo con eitero y entre 20 rupi. Ha con anga romba apogina oye ya pojama unos cuantos lugar pa juvetelpe. Ha aveyo ñembotu y shahama pe lugar romba apojape pe equipo regional de video. Aveiko apero ñe encargaro conseguir jama mi documento ha permiso ñico teme tabaco construcción allá. Entero teoremandu aloiko acue oñemopu aron guare pe edificio geraba zona histórica 1. Uperon guare, mi autoridad co ciudad pegua, o asigna petín caraipe o aprobajan a laure proyecto. Pero pe carai o use en persona hoy o jesajan a la lugar o me envolve la aprobación. Pero upeu mi hermano o sugerí pe caraipe de que estoy pa jesaca su pejicuela lugar por videollamada. A pe carai o acepta sin problema. O mi hermano ñepuno corre pe lugar completo y tere y teléfono re.
Hape inspector o yerureno o esa por una vez algo. Hacuero esa ucasupe. Con a último tiempo pejetao ñepytyvõre equipo de diseño. Por ejemplo, mi hermano va a departamento de construcción pejetao re ayuda. Jaupeixa rupi katuro revisar yo avo y mi dibujo jau mi diseño rorekova ape. Pe cuarentena ya ore tiempo ve curi. A entero y cuasemba es otra cosa pa ikaturo ya pope proyecto o continúa hanwa. Jau mi hermano ñepyno hechamba en bae pa ikaturo ya pove. Che por ejemplo preparaba en curi mi programa oye puruta pe máquina cortadora pe. Oñe manejaba pe ten computadora wibe. Mi programa rupibe oye dibujado mi adorno jova mi pilar ari. Ape dibujo completo y te oye dividí llegué en parte. Primero oye dibuja cada parte. Upe oñe mbojasa pe máquina pe. Haupe va mi diseño roikote ven haishaite. Koanga ningo oñe permití yeuma oye yapo jeta bembae. Upeixa rupi rojo yeuma pe lugar pero mbaapo. Hakoanga hoy 20 mala trabajo ante beguarewi. Legalmente entero mi trabajo ojo pone itereí ese. Ha hoy otra cosa veiro hechaba coproyecto allá. Ha o poco itereí orereje. Completo mi hermano jarna ningo no hay problema. Ojo hanwa yapo 2 veces a la semana pe prueba de COVID. Va ero yapo upeo ajikwe. Porque y guapo y kene ha hoja y jugio vape. Upeixa rupi o continúa la trabajo. Sinceramente, lo valora increíble o yapo ajikwe. Hetamba eye tu ura moyepepe cuarentena allá. Los echamba esa pa Jehová o bendecipe trabajo ye yapo. Hau mi hermano katu o uyeron guare. Y kene 20 majikwe. Cada uno o momba etreila trabajo yapo. Habu ape omba apo hikwe. Ayepa ñanembo wiaite ya echaba ese para hermano fuera un bapo, yepeco pandemia, no mo para y chupe fuera o seguí un bapo y que tu jamás enseñante ya disfrutar con el video por ahí teja oye ya pota va en ahí lo Jesucristo le envía pues. Así que ya bueno jorir ayepa ya hay creí ya en Jaguare tiene organización no para ya nunca siempre se iba a Jehová o Shaukama ese pañal de la cuica tu jamás Peixa veña de ya seguite donde rangoto Jehová servicio pejativo pues ya esa mundialmente con pandemia pero sin embargo más vengo yo con su fuera y mi hermano fuera pero seguía wamba por Jehová upevare y por ahí creía en ande congregación pemba esa paicatuña va po bueno comparto de su caña ni ande eres ya po sepan de precursorado auxiliar marzo terá abril pe. Bueno, coapes hermano, fuera ya entero vea pequeña oportunidad de abrir y de pea con que entero vea peica tu jamás ya co abril y marzo pe ya po y ande precursorado auxiliar. Y ande ya igual que ya recoja una visita del superintendente del circuito, javeite conmemoración. Entonces coapes ya esa tajina ella pa y ande a ver ya esa ucajo vape va esa pa ñamba po hina chupewana. Upevare con marzo y abril y catupe ya popen de precursorado de auxiliar de 30 será 50 horas. Y catupe elegiña y mejagua conmemoración happy de visita del superintendente de circuito que ya puedan a reunión con los precursores. Ayer para qué privilegio ya huereco vagina y catuanguay ya con a 2 meses que cada uno ya decidita ya pota para 30, será para 50. Pero la ñande ya lo potaba cada uno, ñande a ver ya es sauca su página,
congregación o ella ukahayamba ella papembapo, haro güero jorir sinceramente por el trabajo que están haciendo al servicio a Jehová. Pero con 2 meses, oye, Ureñan de Vejina y Catujanguaisa ya apoya. Y Catujanguaisa de Abey, gozoso ya poco servicio Jehová Penguanaja. Upeare cada uno en éramos pe decidi Peyapó y Catu Yerure solicitud y Catujanguaisa pe muemenge, apoyo y Catu Yerure de superintendente de grupo o directamente y Catu Yerure se da veija, ya ambos a Sata PM. Y que tu amuesa electrónicamente a pecha cada fin de mes oña anunciata bowi precursor auxiliar pa oña tomara el marzo que ha bowi pa veía abrite. Así que upeare por invitar que aturamos ya le mi agua primera de Tesalonicense 5:11. Primera de Tesalonicense 5:11 y upecharo pesegui que na peñemos kine ha peñemos barete peyapohai shaboi peikobo. Guape Pablo escribía por mi Tesalónica guape y catujanguaisha onimo kine ha o seguio yapo ha peañan de ya sabe y congregación guaraní me ha tipo pa siempre pensé predicación te de con aquella yapoina de predicación telefónica ha de rogarupibe. El esfuerzo de cada uno de los hermanos muy valioso. ¿Por qué? Porque Jehová ella para cada uno ñanija haya ya pojagua. Yepe situación ya asajina y yetu uva, pero sin embargo el esfuerzo de Jehová os valoraba. Upeare y el apóstol Pablo, primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que entero mi trabajo, cada uno ya pojagina. Do pultamos reímos ay Jehová de nondete. Upeares hermanos fuera por homo y que tu janguaisa come de marzo a abril ya te apoyan de precursorado de 30 a 50 horas. Muy bien, excelente, excelente Manuelito, muchas gracias. Así que nos anima muchísimo, ¿no? Estas facilidades para hacer el precursorado en el mes de marzo y de abril. Así que bueno, vamos a ver cómo siempre seguro responde la congregación, seguramente lo va a hacer nuevamente, de una manera excelente. Coaga ya seguita con el estudio bíblico, congregación Peguá, ¿no? Voy a comenzar un capítulo nuevo. Esto va a estar a cargo del hermano Humberto Infran. Ñetejape y ponaiteja, oñemokire entero, bebape y catujamuesa, ya abrí, coñan del libro, capítulo 21, Jaupepe justamente, pues se cañan de eco, ciudad de tu vagina, vais a poner mujerata, Jehová hoy, hoy upepe. Ja, coa este iterimba, ene poraba ñandembo, esta gina coaco capítulo allá, ya está, idea principal o huerecoba, va epa heisepe ciudad, jape contribución, jabe cada punto, o me sacaba ñandebe, coaco libros, gina, peñane capítulo 21 pelibro del 1 al 6 o tocaba. Oñemo que entero bebape. Moreira, espero que esta vez me ayude. La oración. Aupeisaru pibe, entero vea, oñemo que ia IPB y catujahuaiza, ñaña tende pona, hañamo saca junto. Ya es amigo video. Pe otro capítulo pe yahesha pe última visión Ezequiel los eshabacue, o asegura ja entero yarecoja petein lugar y seguro va, ja petein asignación oñemomba ettereiva Jehová organización pe. Co capítulo pe catu yaheshata va eisha paupe visión, o me debe petein garantía o poco itereiva ñandereje. Co capítulo 21 era, upe ciudad oñembojerata, Jehová voí oí upepe. Oñe bueno Ezequiel 48:35, güey. Ya le mina sendive. Pe ciudad yeré completo ite orecota 9 kilómetros 324 metros. Upe día veo pe ciudad oñembojerata Jehová voí oí upepe. Le estudiaba co capítulo, eñeja embojovai con a porandú.
Va para representar con ciudad Ezequiel o Jeshaba Ekwe. Hamba epa y catuña aprende herawi. Va epa momandu a mi anciano cuera peco visión. Va epa y catuña aprende oye ya pohagüere diferente tembiapo pe ciudad pe haumio que upirupi. Va cumplimiento tu isabeba pa orecota amogo tu ve Ezequiel visión. Co capítulo pe ya estudia página pe última visión Ezequiel o Jeshaba Ekwe. Y aiteco capítulo ne putumore y mejanwa seguro comba ere. Jehová oí, ha siempre oíta umio adoraban dishupe, ha eo hipotajaisa. Bueno, ya se haría ñetejape coaco video, y catuta ya yuremi, Juan Ignacio ya de la lectura, párrafo 1 a 2. Pe última visión Ezequiel os echaba de cuepe, os echacuape te y parte pe tierra prometida, güey. Oye apartaja, oye ya poja guape te imba en importante beba. Upe parte, no ñeme moay umi tribupe, iñerencia ramo. Si no, oye ofrece Jehová pe contribución ramo. Ezequiel os echacuabe y oija PTI ciudad y yo ya jadúa orecoba PTI tera ininteresante tereiva. Coparte pe visión o me PTI garantía importante tereiva o mío iba pe prisionero. Jehová oítas a gendivecuera ojo yedubo vejicuay y yedubu oja y juetebape. Ezequiel o momeuñan de vegeta y tereimba epe contribución, uy. Ya ella mi coparte orecobas está significado en ñande ya adoraba peguara Jehová. Coaco párrafo, coamo coi párrafo, orecoa veí, coamo coi poranduja te donde da ahí, va a ir para oye apartaban a pedir parte de tierra prometida, uy. Primer porandú. Va ere, según ya se llama Ginabeí. Fabián. Claro, Jehová y Ezequiel va a apartar Jehová pe parte a que todo eso yo ofrece Jehová pe contribución ama, así que no me iba a un israelita pe a porción. A pe ellos está vayan a. Exacto, peixe. Haya ejami upeixa no, pe dibujo iba pe tapare y catúa ni a comentar inclusive, vaya esa coa pepejina. Catúa ya peija y sejina Fabián o comentama Hawei Sabei. Ramón Velázquez. Oh, Pepe ya se sabe ciudad, hoy jape ñume. Hay pe montaña, pe sino, y pe aplanadas, y pe te ñume, y pe ciudad cuadrado y te. Ella, añetete, Oye, esa cuá pepe pedí paisaje ne ponaba ve como esa cabajina pe visión. Oye, Ramón por andu veje ñandebe va a garantía pa o me eupeba o mi o iba prisionero. María Inés. Segunda, te pedí garantía importante teba y poraba, ¿no? Porque Jehová hoy trajaje ni de fuera, o José Lugo Bejicuay, y Jibú, o Jaijué Tebape. Peisa, añetete, Mari, Auye. Jesús. Sí, justamente la parte esta importante te leí que Jehová hoy tajaje de becuera porque realmente prometeba con parte importante te leí a los prisioneros, gente y canguibé, porque estaban prisioneros muchos años. Y bueno, ¿qué iba a pasar? ¿Estaría Jehová de nuevo con ellos? ¿Serían ellos su pueblo? Bueno, con garantía y por ahí te le iba. Peisa, añetete Jesús. Alguien debe haber pene comentario.
Hakuanga ñañe peruta yaike, pe ñama ñamimba, página pe visión o sacaba ñandebe. Jaupeana, upeisano, yañe peruta pe primera parte imagina pe contribución sagrada a pe ciudad. Párrafo 3. PV o ya apartaba POI-PTI parte o medida Ipecuevo 12 kilómetros 950 metros. Jaipucucuevo 12 kilómetros 950 metros. Upeyaro PV pedazo cuadrado vacue ja oñegenoi PV sagrado. Upeugo yo dividí 3 gendape. Pe parte oiva ibatego tuve jae un mil levita baira. Pe oiva en butepe catu pe templo jaomi sacerdote peguara. Cuando coi parte jaeva cue pe contribución sagrada. Pe parte mishibeba oiva igupe jaeva cue pe partes en beba. Japeu nda jaei sagrado upe baja etacuri pe ciudad peguara. Porandú, párrafo 3. Va en página 5 parte orecoba peui Jehová o apartaba cue ja maerapa o serviva con mi parte. Japeaña ñepinu jaguaya jesajina jaña razona junto ya jesama curi párrafo 3 entero vea y catuña y pipingo coaco parte ya ñepiruta ya dividí upeare per recuadro y reicua jaua pe apartaba para pedir parte pedir contribucionamos pe nondera o peisano y ya ñepiruta ñamo inu coanga justamente Ezequiel pe jaoñe piruma o jeshaina previsión jape parte hoy por agoba esa upe vare pe parte pe contribución o ya apartaban va un esa caña de pe parte pe contribución te nondera por andú ahora cobaña familia Moreira de cuay mavapa Pepe oye apartaban hoy por un jaguape gobierno hoy su pepe lugar o enjame un mío gobernaba. Peisa, añetete, la jacoangaña mañata jina, perre cuadro, ella cabañandebe, petanga, ja upei, upe, lo comentaba cue, hoy Ezequiel 48:8, pero un sacape texto, ja upei pv, pv sagrado, va es parte va upe vagina. Familia y Fran. Anita. Sí, per recuadro, oye apartado mi sacerdote pehuara, mi levitas a pe ciudad pehuara. Aveía entero ve, o mío iba o mi 12 tribupe, y catuvo y que upe parte pe, o adora jagua Jehová pe, jagua apoya jagua pe gobierno pe. Peisa, añetete, hoy pedí diferencia, hoy día Anita. Hoy pedí diferencia, y más la antigua Israel y Wilda Catu y cualquiera hoy que vea pepar, Pepe tú ya la diferencia. Peparte ve, ya esa peparte seco, Ana. Pecuimba o poromo acaba y wimba. Eva ve y seina Justina. Gracias. Pecuimba pomo acá oñeme sube fuera. Jajeta na pe parte o tocata va sube fuera. Mira el pe oñeme estaba pecuimba o poromo acá be. Upeiseite auyen debe haber Justina. Ya pe punto D. Pe punto D. Pe contribución sagrada. Vamos a esa cañandera. Y Rito. Perdón, creo que Mari. Sí, yo, estamos peleando. Bueno, de contribución sagrada, ¿no?
según Ezequiel 45 del 1 al 5 y 48 del 9 al 14, ¿no? De parte Ibategua, Jae, Umi, Levita, Guará, Ja Sagrado, Gina. De parte Nduitepewa, Jae, Gina, Pe contribución sagrada, o ya apartaba, Umi sacerdote, Peguará. Peba, Ja, PTI lugar, Joga, Cuera. Vendaguá, Ja, PTI lugar sagrado, va, Pe templo, Pe, Guará. Peisa, añetete, Mari, Auyende, Beabei. Ja, pe parte en viva. Según Yajaina, Yajesha, Tetanga, Recuadro, Yajesha, Hueisa, parte en viva. Punto E. Ramón o Elsa. Bueno, hermana Insan, sí, sí. Upeva, Opitata, completo y un israelita, rogacuape, Upebe, hoy, P, ciudad, P, Pastotil, P, en la E, sagrado, si no, Upeva, hoy, Bruta, Unigente, Oicoa, Upe, Oicoa, Maipipe. Peisa, Auyelcita, Peisa un sacaña de punto gracias de esfuerzo de ABI, en el comentario. Jañe Tejape, ya se llama Isa Pacoa corre cuadro, un muesa cabañan de vejina, ABI ñande prepara ñande. Un mimba era ñantende por ajagua, pero es importante ya estudiar Peisa, porque Yeicuata, Añete Japen, va, epa cada función o sacaba ñandebe a veí, coaco, oye repartiva, jama en apa. Ya examina párrafo 4, coana. Va epa y catuña aprende coparte, oñe eva huipe contribución, o me eva regioape, y mañaminan va ella coye dividió a era pedu. Primero, oye apartaba era pedu, oye ya poja guape contribución sagrada. Jaupei pedu umi tribucuera peguara. Peya Jehová o yaucape contribución sagrada y importante veja entero mi otro de huevo. Upeba catuete, omboene era un mio iba pe prisionero, pe adoración o me eva Jehová y importante viva era jao pamba de ari. Y en el tiempo pe upeba no cambiáis. Un mimba en importante viva, ñamotenondeva ñanderecobepe. Jaejina humilla y apoba Jehová servicio. Un imagina ya estudia la Biblia, ya ja reunión jape, ya predica. Ya seguí ya ves Jehová ejemplo, ñamojenda por abo ñanderecobepe, un mimba y importante viva. Ya ejauca cada día pe adoración ñameba Jehová. Ni importante veja ñandebe guara entero en baebe. Por andu, párrafo 4, vai que tú aprende coparte oñeme eva uipe contribución oñeme evare Jehovape. Va que tú aprende. Bueno, primer comentario ñeme esta familia Río, Karen o Celeste. ¿Me va mapa? Soy Karen. Primero, hoy apartaba oye ya ponga mape contribución sagrada. Jaupei, umitri, fuera peguana. Peya, Jehová, Huishaucape, contribución sagrada, importante beja, entero, mi otro, Oye, Karen, Arnaldo, Juan. Gracias, Humberto. Sí, Jane, comentamos a Huesha ayepa, según Heian debe que primero ayepa ya apartaba la Perú, oye ya poja una contribución sagrada, how pay Perú, mi contribución fuera peruana. Peisha, Jehová, oje shaucape contribución sagrada, importante, veja, entero, mi otro Heian debe que pe adoración
Ome Eva Jehová pe importante Eva naja opa va ari. Eva curia yepa oye escribí pues en este caso yo mi israelita fuera peruana, pero hay que con años de tiempo pe ahí no cambia y reina o se hija siempre lleva que de servicio Jehová pe hoy en primer lugar a lleva. Oye, Arnaldo, Jacoste bien va en de una upea ya aplicando ya en el tiempo, que justamente el párrafo o esa acá, o esa caja y tu hugo hago tiempo que porque o cambiar la situación en Maguarewi y Rito. Sí, coape o shokai importante tereja magua esa paña importante la comida israelita pero ya en el tiempo que no cambiar porque ya de Ñamoyana siempre en primer lugar un importante veo mi adoración Jehová peruana. Entonces peor en su caña de madre para siempre ya apartaba mi tiempo, ya predicaba, pero ñamomba de guasuja Jehová pe a peisa veina en ella ya pojina ñamen en el dulce va pe con tiempo de adoración a ellos cada uno ñande ma esa paña de ella pojina porque a hoy cada uno de ella poa. Cierto, Aguille Rito UP6T. Anita Maldonado. Ya no me hay tereíco a visión eso acá por año debe porque ahora ya hay bella jao pe maná o me añan debe pe alimento espiritual y que tu aguancha ñande a ver ya sea adelante se me mandó a pe va Daniel ha mi 3 hebreos porque acuerdas y de antemano ni alimentas a hueca tu aguancha se ponamos o tu ve o le con guares y corazón me mauraja y que tu aguancha y peanda y botar y apea y botar añandere hoy con peba ve con anga hago ilustración no me añande peba ñamote nonderamos Jehová servicio y catuta ya ñambo güero joder Jehová ñandere Peisa ñetete. Oye, Anita, Belén. Siguiendo el comentario de Ani, uno puede darse cuenta que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, Jehová siempre enseñó y estuvo junto a su pueblo siempre para su beneficio. Cuando él no estaba junto a su pueblo, las consecuencias y las cosas no les iban bien. De hecho, lo vimos en este último capítulo, cuando decidieron no tenerlo más como gobernante, Jehová les advirtió las consecuencias. Lo que quería destacar es que si nosotros seguimos al ritmo de la organización de Jehová, estando al paso, estudiando, predicando, orando, siempre es para nuestro beneficio. Si bien adoramos a Jehová, lo honramos y le damos la gloria que se merece, pero también para nosotros recorta felicidad y satisfacción. Cierto. Oye, Belén, UP6T. Fabián. Upevare ambaitevana por no queña permitir las inquietudes y preocupaciones de la vida, ni han de distraer o delegar en un segundo plano, ni han de servicio, ni han de adoración, Jehová ocupar en primer lugar en de recobepe. Ya esa curipe atalaya domingo pasado, va en pecatu, ni han de distraer, han de desajuciar mi preocupación. Entonces, la situación del mundo cambia de la noche a la mañana, incierto la situación a la gente o preocupan, va pero hay cota. Entonces, no hay a permitir y van a de humillar mi preocupación, ni han de afectar de tal forma que ya delega la adoración pura a un segundo plano. Siempre iban en el centro, peñan de recobe, aupesano ya protege tacuaco en importante teo. Peiseite Fabián, andaja eila son serapava, no es fácil, upevare. Fernando. Claro, y en este tiempo de restauración de la adoración verdadera, para siempre, realmente es un privilegio el que Jehová nos esté dando esta oportunidad, ¿verdad? De enseñarnos y demostrarnos que tanto en el pasado, en aquella visión, la adoración era lo que se tenía que tener en primer lugar. Hoy también tenemos esta hermosa oportunidad de demostrarle a Jehová que nuestra vida gira en torno a lo que es la adoración pura. Por eso el estar en las reuniones, como decían los hermanos, la predicación, el poder estar en lugares de asamblea, apoyando la vindicación divina, realmente no deja de ser un privilegio y Jehová nos sigue dando esa oportunidad porque, como estamos viendo, ¿no? Su restauración, la restauración de la adoración verdadera va a ser
esta vez para siempre y por toda la eternidad. Peisheite Fernando, Ahuyen debe haber la ne comentario. Bueno, ñañe pirumbowe, párrafo 5 a 6, mapa moñeta y de Ezequiel 48:15. Ya ñame, oportunidad. Alguno, Ezequiel 48, Ayelén. P parte Hembra P 2 kilómetros 590 metros. Haoi P 12 kilómetros 950 metros Ukel. UPP OIP Ciudad JP Pastot JP Dajae Sagrado. Si no Upeba Hoy Puruta Umi gente Hoy Coja Wapup. Ahuye Ayelén. Upebare ko anga coaco texto mo acaba un mismo coi párrafo o seguía geñan de P ciudad oita pembitepe. Ya pisa cata con párrafo 5 a 6. Baepa dice P ciudad, Jape Pastotu o iba yerere, P visión P, Jehová, Gei Ezequiel P ciudad o putata completo y te Israel dogaguape. P yaro, P ciudad, Jape Pastotu o iba yerere no ir y P contribución sagrada, de pupe o ya apartaba Jehová Peguará. Ya ella guau P yaro y diferente ja, P ciudad, P contribución sagrada, güey. Upeore ya ella mico anga mbaepa y catuña aprende P ciudad, güey. Ya ella agua mbaepa y catuña aprende P ciudad, güey. Recotebe ya y cuadra en mbaepa ndajae baekue P ciudad. Upebaningo ndajae P ciudad de Jerusalén, oñemopua yedu baekue y templo RGB. Baerepa, porque P ciudad Ezequiel o ella bandoreco y baekue P y templo. Aveñendas hay otra ciudad, oñemopua yedu baekue Israel. Baerepa, porque en Daipori baekue ni PTI ciudad upe yaguamopuaba umi prisionero ojo yedu baekue getame tera umi familiares. Andas a ella veí PTI ciudad ubaga pegua. Baerepa, porque co ciudad oñemopua baekue pe lugar ndajaiba pe sagrado. Tera PTI lugar Doye purumoa ibape o yadoraja guañan de yarape. Ahuye Juan de lecturare ha peñan de por andú a coamo coi párrafo regegua mava pepa o pitata pe ciudad. Mava pepa o pitata pe ciudad. Ni entendé para hoy pojiñan de vejina. No sé, alguno nos comenta Ibacue. Jesús, a repetida. Sí, justamente Yajeyacuá, Upeillaro y diferentes jape ciudad de contribución sagrado WIP, porque está Daipori sagrado. UPPR dice, Yajeyamico hagan baepa y catú, ni aprender ciudad WIP. O sea, no pertenece a la adoración de Jehová, sino es una cosa común. Por eso Daipori sagrado. Peisa, añetete Jesús. Hoy pone Terei. Ha Upei. Ya se sacó a Pepe. A ver, Ramón Velázquez. Entonces, la historia vamos a el tiempo P. Aprendo representar P ciudad iba y vagape. Entonces, mapa o representado que un mapa o nivel de cierta ciudad y la con haga. Entonces, el lugar iba sagrado. Era PTI lugar doy por Oima oye adoraba Jawa y Amillara. Entonces, ese lugar está en no un lugar sagrado, sino que está en el campo, en Número, en China. Entonces, UPP se moverá cuando representación a Jehová ahorita en Dibecuera, mi gente Oima Peñume.
Oye, Ramón, por anduve ahí, va en Panda, iba a ciudad, Jamba Erepa. En parte, comentaba mañana debe Ramón Abey, cuán año me está Rafael B. Pe ciudad se que lo ya van andando de coiba cuepete templo. A venda y ahí otra ciudad ni mo pongan llegar pe Israel pe. Va eres ahí porque no hay por iba pues ni pete y ciudad pe ya ni mo pongan agua o mi prisionero oye jamás exactamente era mi familiares. Anda ahí a ver pete y ciudad va pe bueno. Oye, Rafael, Hayahisa Coama, Coaco, capítulo 21, Costería Moñepirúa, va a por diferentes divisiones, Yay Coama Maera, Japeñe por Andupa, Sapi Arei, va a pensar, Maera ya, tu día Coamba, Maena. Porque a veces ya estoy hipogrí, pero ¿cuál ciudad? Ya esa. ¿Y Rito? Claro, eres Haishandeja, tengo profecía muy difícil de entender, porque Maesha para kilómetro, metro, en Maesha para Shauka, pero sin embargo es muy clarito lo de Shauka, Bañan de Jehová, que entonces Maesha para entender cada comida israelita, la Jehová o Yerureba, cada uno, su vicuera, pero cumplían con ambas eres. Entonces, pero su caña de ahí en el tiempo, es tan importante entender, porque Jehová y poder rupive, o su cabeza el párrafo anterior, hoy por tañandeña cumplía con el tiempo con un israelita por Yerureba, huecha, ñandera con el tiempo. Va eren, ahí con Jehová o si iba ñandero, si no, o ya ñandero entender, ñamonija, en práctica, mi baña, peteba, ñande pues hay que huir. Cierto y teo, Upeiza. Fabián. Claro, algo se sorprendía ver el hecho de que incluir con más detalles de apartar cierta porción de la tierra y que toma eso me contribución a Jehová, toma eso un poco parte pe templo, mi levita ape, o mi sacerdote coape, templo coape. Entonces, interesante en Baisa por relacionar upea y maguare con el hecho de que primeramente Jehová Pumaná oí la adoración pura, la adoración de las cosas espirituales. Buscarlo destaca sea con la posición, el lugar y los detalles de división o iba con el territorio y más Israel tiempo. Aunque israelita entendé de que Jehová lo imputaba primero y llamó para adoración pura, primero la contribución. Entonces ya en el tiempo, pero los Jesucabañan debe, por lo menos con párrafo ya estudias APM, o ya debe con la colección central. De que lo primero ya de Cobepe es una peña de adoración Jehová, pero en el núcleo van, sobre todas las cosas. Peña de estudio personal, ya de reunión, ya de predicación, ya de servicio Jehová. Me va a permitir ir a ambas un volqueñan de Jehová o mongué del lugar que le corresponde, ya de Cobepe. Fabián, Auyen debe, me llamáis para la atención la cociudadera, Jehová voy, oíme usted. Excelente Shairo Cuera, queridos hermanos, por ahí tereí, lindos comentarios. Vamos a seguir analizando la próxima semana con capítulo costedia ñañe pirúa. Pero ya ye preparada, porque o si no, ye tu uta ñe te jape, porque te comentas a Weisha, por eco, profecía, jefe uva, pero peamos un barete, ñan de Yerovia. Muy bien, Aguille también, hermano Humberto, por tu participación, la conducción excelente y por ahí del estudio bíblico, que nos dejó bien en claro cuáles deben ser nuestras prioridades. Así que bueno, como dijimos en un principio, tuvimos una linda reunión, ¿no? Que nos ha preparado Jehová para este día. Primero habíamos visto Maba Pape Rey le gobernaba, ¿no? De las consecuencias que tendrían cuando los israelitas le pedían un rey humano a Jehová. Así que fue muy linda la parte esa. También disfrutamos de los temas estudiantiles, la lectura de la Biblia,
primera conversación, revisita, también tuvimos el estudio bíblico, la verdad que estuvieron muy lindos, excelentes. En la segunda parte, ¿no? Vimos el video, las buenas noticias según Jesús, ¿no? Qué lindo video, qué animador. Y después, de Yaposepan de Precursorado Auxiliar Marzo, Tera, Abrilpe, cómo nos animaban a que podamos participar en estos 2 meses, ampliando nuestra actividad. Y bueno, como decía el estudio de hoy, ¿no? Nuestras prioridades deben ser en torno a la adoración a Jehová, nuestra participación en las reuniones, en la predicación. Esto nos debe animar muchísimo para poder participar a mayor cantidad, tomando el servicio, el precursorado auxiliar en los meses de marzo y abril. Así que realmente disfrutamos de una linda reunión, ¿no? La semana que viene también, más linda va a ser todavía. Muchos a veces nos acordamos de Saúl, ¿no? Que lo perseguía David, lo quería matar, pero mire cómo comienza la reunión. Saúl iñumilde baekue ñepirulán. Así que vamos a ver unas excelentes cualidades que tenía Saúl en aquel principio. Y después también mire qué lindo el tema que vamos a tener. Baepa oyejucuti p año de servicio o casaba de cuete. Vamos a tener un lindo tema, a ver todas las cosas que pudo alcanzar la congregación. Y por último, queríamos, si ustedes no lo pudieron ver todavía, los animamos a que puedan leer después el anuncio a la congregación, ¿no? Que está puesto en la congregación guaraní, ¿no? Que habla un poco de la campaña de predicación telefónica. Pero mire, queremos recordarles algo muy lindo que es en el párrafo 3, dice lo siguiente: durante el año 2021, casi todas las congregaciones de la Argentina y Uruguay han participado en esta faceta de la predicación. Y mire esto, y se han abarcado unos 100 millones de números. Esto nos ha permitido llegar con las buenas noticias del reino a cientos de miles de personas por medio de su teléfono personal. Les alegrará saber que se han hecho arreglos para que las congregaciones que deseen seguir complementando la predicación de su territorio local con la predicación a celulares pueden solicitar nuevas secuencias de números. Así que mire, 100 millones de números telefónicos hemos abarcado, ¿no? Entre Argentina y Uruguay. Qué lindo, ¿no? Cómo nos está respondiendo, las congregaciones responden a este nuevo método de predicación. Así que excelente. Muy bien. Bien, para finalizar la reunión, vamos a Apurajei número 35. Yamotenonde, un mimbae importante beba, basado en Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Luego del cántico le vamos a pedir al hermano Moreira que nos haga la oración final.
Jehová, Oreru, Reime Bagagape, lo Aitreika, tu Aguere Peaco Caruputu, o Ña Reuni, lo aprendes Getamba, en de Jehová, hoy que Roimeja, tiempo Yetu Uabe, lo y que de reunión UPIB, de me hajina oreo mi información necesaria, y que tu Hawaii ya lo enfrentar con la situación, lo vivido con el tiempo y Jehová. Especialmente el coro de Shamba, ella para dere hipotánamo, tenondeo, prender en viapo, Jehová. Ahora igual que con ambas, es solamente ahora y putimos torebe, y que tu Hawaii ya lo disfrutamos y va a poner Jehová. Por favor, que tu Hawaii siempre lo muy en práctica, con ambas lo aprendeba. Japeixa y que tu Hawaii Jehová, lo muy en primer lugar, upe neñe upe en el reino. Hay que tu Hawaii Japeixa Jehová de orewero jore, jaro bueno GPT y puka de Jehová. Padre Jehová va a sacar entero hermano cuero, ya para entero mi esfuerzo, o predicar Hawaii, que tu Hawaii o mombe upe nerera ponaite, o mi orera pichacuera pe, Japeixa Jehová ve hija cuero y cuande y cua Hawaii ve indebe. Lo jirurea ve indebe Jehová, va a San Juan entero, mi hermano cuero hasta suba pejina con haga. Hoy cual que otro tetano en Hajina ve yo no, o hermano cuera ve hoy Hajina ve upeipi. Catu Hawaisha Jehová me hecho ve cuera aguapú, barete. Catu Hawaisha siempre recope esperanza en el eje Jehová que o papo taitema Hajina con sufrimientos y catu toma lo viví, upe vida, añete gua Jehová. Me va a sacar en su pecuera. Catu Hawaisha también pone intejico y Jehová. A ver, oye, de ti, perdón, que tú, ya pues, ahora en ahí, siempre, por el pensamiento, será, no en cuenta, y el Jehová, ya pues, ahora y que siempre lo perdona. Pues ahora, Jehová, por favor, ahora perdona a mí que nada. Entonces, ya te acopujaré de pope, Jehová, haremos más gente, te acoñembo, ore, Rey Jesucristo, de la vive, ajérape, lo en debe, amén. Gracias, Mario. Gracias, Gustavo, por sacarnos un pucabú. Muy lindo, me gustó esto. Ajá. Sí, a mí también me gustó. ¿Qué cosa? Tranquilo, papi. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hola, Lenita. Hola. Muy linda reunión. ¿Cómo se llama la nena de Irupé? Ya Irupé también, qué grande que está Irupé. Irupé, qué linda que está. Ya está grande. Si no me voy, voy a guardar los libros. Acá no están. Yo ya te mandé. Yo ya te dije ya. Tranquilo, vamos a ver todos.